A la hora de elegir el título de la conferencia, realmente, si ustedes me han oído escuchar alguna vez, siempre hablo de cirugía refractiva, cirugía de catarata, lentes. Y esta vez, siendo la conferencia en honor al profesor Zato, que ha sido y es un pionero en la oftalmología, yo lo recuerdo en el año 80 en la queratotomía radial y lo primero que hizo fue escribir un libro con lo que se tenía que hacer y no hacer. En el año, creo que 89, fue el que introdujo el tratamiento con toxina botulínica en el estrabismo en España seguro y creo que en Europa también. En los años 90 empezó con el láser Zimmer. Tenemos discusión si lo trajo primero él o yo, pero él fue en el año 90, ya tenía láser Zimmer, estaba trabajando con él. Y en el año 2012 trajo el primer láser de femtosegundo para cirugía de catarata y empezamos a trabajar con él en España. Quiero decir, siempre ha estado en la cresta de la ola, siempre ha estado en la avanzadilla de la oftalmología y me parecía que quizá el tema, yo tenía que traer aquí lo último en lo que estamos trabajando y quizá lo más novedoso y no hablarles de lentes, que están ustedes saturados, de cirugía refractiva. Y por eso el título es Biomecánica corneal de la investigación a la práctica clínica. No tengo interés financiero en ninguno de estos. ¿Cómo pasa la...? Lo paso yo aquí, perfecto. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, cuando hablamos de biomecánica corneal, lo que estamos hablando es de una ciencia que estudia la deformación y el equilibrio de un tejido que está sometido a cualquier acción exterior. Para ello tenemos que contar con los conocimientos biológicos, arquitectónicos y mecánicos que tenemos de esa estructura y al final la finalidad es tener el estudio de la córnea como una estructura mecánica en un ser vivo. Bueno, esto parece evidente, pero fíjense el artículo de la doctora Cynthia Robert en el año 2000, donde dice la córnea no es una pieza de plástico y a veces la tratamos como si fuera una estructura inerte. ¿Qué factores influyen en la deformación corneal? Bueno, pues en primer lugar el grosor de la córnea, la curvatura que tenga, la densidad de las fibras de colágeno, pero también, y es el objeto de esta charla, las propiedades de la biomecánica corneal. Y sabemos que está influida por la presión intraocular, pero también por la presión atmosférica, también por la acomodación. Cuando el músculo ciliar se contrae hay un cambio también de la curvatura corneal, los músculos extraoculares, los párpados, es decir, es una estructura sometida a múltiples efectos. Esto no es de ahora. Si ustedes ven aquí los antecedentes del estudio de la biomecánica corneal, por lo menos en nuestro país empiezan en el 2009, después en el 2010, después en el 2014, y estos son monografías encargadas por la Sociedad Española de Oftalmología tocando este tema. ¿Por qué estoy hablando hoy aquí yo de esto? Porque realmente los instrumentos con los que se estudiaba la biomecánica corneal era el Ocular Response Analyzer, el ORA, que valoraba la histéresis corneal, hablaba de un factor de resistencia corneal, pero no sabíamos qué era lo que estábamos midiendo ni para qué servía y no consiguió ser una prueba diagnóstica gold estándar. Con la aparición del Corbis, pues ya es un tonómetro de no contacto y realiza también estimaciones y parámetros corneales de respuesta y deformación. ¿Qué estudiamos con este sistema? Bueno, pues lo que es la cociente entre la amplitud de deformación en el ápex y 2 milímetros hacia abajo de cada lado, es decir, lo que se deforma la córnea cuando ponemos una presión de aire. El radio cóncavo inverso, que es la inversa de esta curvatura, es decir, cuánto se curva la córnea en el lado inverso y el radio integrado bajo el radio de curva inversa, que lo que nos hace es que a mayor área que tengamos, menos rigidez va a tener la córnea. Vamos a decir, el patrón de adelgazamiento horizontal, la paquimetría que tenemos en el mínima y máxima en la córnea de Ambrosio y el parámetro de rigidez de Cynthia Roberts, que realmente es el más importante, donde nos habla de la amplitud de deflexión de la córnea en función de la presión que ejercemos por fuera y la presión que existe dentro del ojo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues que ya sabemos para qué sirven todas estas medidas que teníamos. Se han convertido en índices diagnósticos y pronósticos y ya tenemos evidencia científica publicada con porcentaje de sensibilidad y especificidad y lo podemos aplicar en la práctica clínica. ¿Dónde lo podemos aplicar? En la córnea para ver todas estas posibilidades. Hay un concepto básico y es que siempre estamos con la duda de diagnosticar
una ectasia corneal, no cuando ya existen, sino cuando se va a producir, y la posibilidad de combinar todos estos parámetros de biomecánica corneal nos da la respuesta biomecánica de la córnea y nos ha permitido tener un índice en el que va trasladándose de una córnea rígida a una córnea blanda de forma creciente. El problema que tenemos es que no hay un valor claro de corte definido. Sabemos que en la zona verde estamos tranquilos, en la zona roja estamos ya muertos, pero en la zona amarilla vean que es muy grande para esto. Pero sí que tenemos el conocimiento de que con valores cercanos a 0 es un ojo totalmente normal, con valores entre 0,2 y 0,8 tenemos una córnea sospechosa, con un riesgo moderado de ectasia, y que entre 0,2 y 0,8, a pesar de que parece que hay mucha distancia, están muy cerca. Lo que sí que sabemos es que por encima de 0,5 de este índice hay un riesgo alto de ectasia para cirugía refractiva corneal y no deberíamos tocarlo. Pero lo más importante, fíjense, este índice, qué sensibilidad y qué especificidad tiene próxima al 100% y que el área abajo de la curva está en 0,98, siendo 1 el máximo. Es decir, es un índice de extraordinaria fiabilidad. Cuando entra la inteligencia artificial, se comprueba que este índice, el CBI y el índice de Cynthia-Roberts, el SPA1, son los que más valor tiene. Pero además, con un solo valor, el SPA1, podemos saber y analizar un queratocono subclínico. Y vemos aquí como en este estudio tenemos el control, la sospecha de queratocono y el queratocono identificado con estos dos parámetros exclusivamente. Y aquí vemos que ya nos permite tener puntos de corte, tanto con el índice CBI como con el SPA. Pero el que más importancia tiene es el parámetro biomecánico, donde ese parámetro, si solamente él está normal, ya tenemos un riesgo alto de ectasia y la única limitación que nos da es que cuando la córnea es por debajo de 500 micras, en córneas demasiado delgadas, pierde esta sensibilidad y eficacia. Pero si además somos capaces de asociar la biomecánica a la tomografía, pues tenemos otro índice, que es el índice de biomecánica tomografía, donde nos permite decir que entre 0 y 0,30 tenemos un riesgo bajo de ectasia, entre 0,30 y 0,75 moderado y por encima de 0,75 ya es un riesgo alto, aparte de que podamos tomar otros valores. ¿Esto qué nos indica? Pues fíjense que aquí ya hemos incrementado y ya estamos en torno a área por debajo de la curva en 0,98 y vamos subiendo hasta valores de 1,0 y 1,0 y la sensibilidad y especificidad estamos ya muy alta. Es decir, con este índice vamos a decir que ya no nos deberíamos equivocar nunca. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve para esto. Aquí, en este caso, que yo tengo una tomografía con Pentacam totalmente normal y yo iría de cabeza a hacer cualquier cirugía refractiva en este paciente, cuando hacemos el estudio de la biomecánica corneal nos dice que es anormal y vemos que el índice de TBI, el que tenía un 98% de especificidad y sensibilidad, nos dice que esta córnea ni tocarla porque estamos con un valor de 0,74 y vamos a tener una ectasia corneal. Y sirve no solo para desechar casos, sino para incluir casos. En este caso, por el contrario, yo con esta tomografía de córnea le digo al paciente que ni tocamos la córnea y que vamos a buscar otra técnica quirúrgica para cirugía refractiva corneal y, sin embargo, aquí vemos que la biomecánica corneal es totalmente normal y cuando vemos el índice TBI es 0,16. Este es un paciente perfectamente candidato para la cirugía. Este paciente lo podríamos operar sin riesgo. Y aquí traigo este caso, que es un paciente que vi en la consulta, es un paciente operado de cirugía refractiva, esta es la imagen, anatómicamente está perfecto. No fui capaz de conseguir las tomografías previas, pero me consiguió unas fotocopias y este paciente con un defecto de refracción miópico de 4,75, yo lo hubiera operado perfectamente con esta imagen tomográfica y este fue a los 3 meses la imagen de la Pentacam que presentaba con una ectasia bilateral después de un SMILE. ¿Y por qué se produce esto? Pues posiblemente porque este paciente era de los que tienen tomografía normal, tiene una respuesta de biomecánica corneal anormal y el índice TBI nos hubiera dicho esta córnea ni tocarla. Y además, otra cosa que me parece más interesante, los pacientes los operamos y al mes les damos el alta, pero siguen viviendo y siguen viniendo a la consulta, incluso en algún momento quieren incluso operarse la catarata y tenemos que saber cómo está esa córnea. Entonces, estos índices nos permiten también evaluar la estabilidad de la córnea o los cambios que pueda tener ectasia.
Yo he visto ectasias que han aparecido 12 años después de la cirugía refractiva, porque la córnea se sigue moviendo. Entonces, en estos casos, si tenemos un índice muy bajo y no hay cambios en él, podemos decir que es una córnea estable, y si tuviéramos que retocar con láser esa córnea, podríamos hacerlo. Entre 10 y 0,2, con un aumento o con un cambio en el CBI previo, tendríamos que revisarlo periódicamente y hacerle pruebas complementarias. Y cuando tenemos por encima de 0,4, esa córnea, aunque el paciente esté viendo bien, deberíamos de plantearle, además del control estricto, un crosslinking, porque esa córnea se nos va a descompensar. Entonces, si nosotros vemos la evolución del queratocono, vemos que desde una córnea sana empiezan a aparecer cambios en la elasticidad, aparece lo que se llama el queratocono biomecánico, luego tenemos el queratocono tomográfico, el topográfico y el queratocono visible en lámpara de hendidura. Es decir, tenemos una fase no visible y una fase visible. Cuando yo tengo la tomografía de córnea con una ectasia corneal, lo que estoy actuando es de forense. Estoy viendo una autopsia donde digo esta córnea se ha muerto y tenemos simplemente que establecer el problema. Lo ideal sería trabajar en el estado no visible, que es donde trabaja la biomecánica corneal, y si yo soy capaz de identificar un queratocono biomecánico, no voy a ver nunca la tomografía de córnea con una ectasia porque he podido actuar antes. Y yo creo que esto es una de las valías y puestas en valor que tiene la biomecánica corneal. Y fíjense que los cambios biomecánicos se detectan antes que los tomográficos. Y una cosa muy importante, si yo hago un crosslinking a un paciente, tomográficamente tengo que esperar un año para ver que se ha conseguido una estabilidad o no. Mientras que si tengo el estudio de biomecánica corneal lo puedo ver inmediatamente porque se ha modificado el parámetro de rigidez de Cynthia Roberts y sé que esa córnea ya está estable. ¿Y para qué más cosas sirve? Bueno, en el glaucoma sabemos que la tonometría, aplicamos una presión sobre la córnea, es una presión definida, vemos lo que se resiste y con eso tenemos una estimación, no el valor, sino una estimación de la presión intraocular. El gold estándar sigue siendo la de contacto de Goldman, pero hay de no contacto. ¿Cuál es la principal fuente de error de esta tonometría? Pues que no conoce la rigidez de la córnea, no sabe si la córnea es blanda o es dura, la biomecánica corneal no sabe cómo es y el espesor corneal central, yo insisto siempre a los alumnos, cuando decimos 17 de tensión está perfecto y cuando decimos entre 10 y 20 no pasa nada, Goldman hizo todos esos cálculos para una córnea de 544 micras. No para 600 ni para 500, para 544. Y damos por base que yo le tomo a la presión al paciente con Goldman, tiene 17, le digo para su casa, que aquí está todo bien, y no sé cómo es la paquimetría corneal. El espesor corneal central se considera teóricamente lo que tiene más impacto sobre la tensión ocular. Y no es verdad, porque con un módulo elástico más alto hay una mayor pendiente entre el grosor corneal y la presión intraocular y el error de estimación no me lo va a dar el adelgazamiento o el grosor de la córnea, me lo va a dar la rigidez corneal. El perfil del espesor corneal también es importante. En cirugía refractiva corneal reducimos el espesor corneal central y aumenta la periferia, pero no solamente hacemos eso, hemos modificado la resistencia de la córnea, la resistencia de las fibras de colágeno en las distintas lamelas. En un queratocono tenemos igual una reducción del espesor central y un aumento de la periferia, pero toda la estructura de las fibras de colágeno está alterada, si no, no sería un queratocono. Y en la distrofia de Fuchs, todo lo contrario, tenemos un aumento del espesor corneal central. Y algo muy importante que no solemos tener en cuenta y es que la presión intraocular modifica la tensión mecánica de la córnea. Es decir, una córnea blanda, si tiene 30 de tensión dentro del ojo, se convierte en una córnea rígida. Y todo lo contrario, una córnea rígida, si tiene una presión intraocular baja, es menos rígida. Entonces, no sabemos lo que estamos midiendo. Y entonces, con todos estos factores, realmente la conclusión es que la medida de la presión intraocular no se puede corregir solamente con una simple conversión lineal basada en el grosor. Tenemos que tener más datos. Y aquí, otra vez, la biomecánica corneal nos lo dice, cómo es la deformación de una córnea con 11 milímetros de mercurio, con 13, con 15, con 19, vemos cómo esa misma córnea va cambiando en función de la presión intraocular que tiene dentro. De manera que podemos tener una presión intraocular corregida sin saber el grosor de la córnea, simplemente sabiendo cómo es la rigidez de esta córnea.
Los estudios, cuando se hace esto, comparándolo con el LASIK, pacientes intervenidos con cirugía refractiva corneal, vemos que la presión intraocular biomecánica nos da medidas postcirugía muy acordes con las previas de la cirugía, más que cualquier otra tonometría, ni el Pascal, ni la tonometría dinámica, ni el Goldman, por supuesto. Y en el queratocono, ¿qué nos sucede? Que una córnea más blanda también es una esclera menos rígida, más blanda, con lo cual, a mayor deformidad, mayor riesgo de daño axonal. Y entonces, aquí la biomecánica puede ser un factor de confusión cuando yo le tomo la tensión a un queratocono. Puedo tener una falsa hipertensión ocular o puedo estar tragándome un glaucoma de tensión normal que no he conseguido controlar. Entonces, en sospecha de glaucoma, la biomecánica corneal, ¿qué me puede aportar? Saber si progresa o no, a qué velocidad progresa, qué paciente en concreto necesita un seguimiento más frecuente y cuál necesita el tratamiento. Hay estudios que ya nos dicen que la amplitud de deflexión, el parámetro famoso, el SPA1 de Cynthia Roberts, se relaciona directamente con la progresión de glaucoma y que cuanto más o mayor es esta amplitud de deflexión corneal, más rápida es la progresión del campo visual. De manera que los parámetros de rigidez corneal me van a predecir la progresión estructural y funcional en ojos con sospecha de glaucoma y todavía no le he tomado la tensión al paciente, simplemente sé cómo es esa córnea. Y aquí vemos que en sospechas con glaucoma, si tengo un SPA entre 119 y 174 milímetros de mercurio por milímetro y un espesor corneal de 438 536, ese glaucoma tiene un riesgo alto de progresar y ese lo tengo que empezar a tratar ya, no tengo que esperar a nada. Y el parámetro de rigidez, como he dicho, es un factor de riesgo para la progresión del glaucoma y córneas más delgadas y rígidas siempre van a tener más probabilidades de progresar y no he hablado todavía de tensión ocular, simplemente de cómo es ese ojo. Y quizá lo más importante, bueno, que tengamos un paciente diagnosticado de glaucoma y que lo tratemos mejor o peor, pues eso ya es un poco, depende de cada uno. Lo grave es que tengamos un paciente con glaucoma que se nos escape. Entonces, en Europa el 35% más o menos de todos los pacientes con glaucoma tienen una presión intraocular normal, pero es que en Asia se van al 90%. Y tengo todo lo contrario, pacientes con 30 milímetros de mercurio que todas las pruebas que le hago funcionales y estructurales son totalmente normales. De manera que sabemos que la presión intraocular solo es un factor de riesgo, por eso digo que no hablo de ella. ¿Cómo puedo yo hacer un screening de glaucoma de tensión normal? Pues Ricardo Vinciguerra desarrolló un software de screening para glaucoma de tensión normal donde sacó el factor biomecánico de glaucoma, que no es otra cosa que es la probabilidad de que ese paciente que yo tengo delante y que le estoy haciendo la prueba, su comportamiento biomecánico sea de un paciente sano o sea de un paciente glaucomatoso. Y aquí vemos un poco cómo funciona. Este paciente de su izquierda, que tiene una presión intraocular de 13,4 milímetros de mercurio, ya presión biomecánica, pues resulta que tiene un factor de biomecánica de glaucoma de 0,88 y el de la derecha, con una tensión de 14,2, pues resulta que es totalmente normal. Es decir, la misma presión intraocular, uno me lo identifica como glaucoma de tensión normal y otro como normal. ¿Y esto qué fiabilidad tiene? Pues el estudio de Pillunat dice que con este factor, solamente con él, voy a tener una sensibilidad de un 76%, es decir, voy a detectar en un 76% los pacientes enfermos. Y tengo una especificidad del 77%, es decir, cuando yo digo que es sano, acierto en un 77%. Es decir, es una probabilidad o una sensibilidad bastante buena. En conclusión, con este factor biomecánico de glaucoma puedo detectar un glaucoma de tensión normal. El SPA1 es un factor de progresión de riesgo de glaucoma y los tres factores de riesgo juntos me indican cómo está. Y luego tenemos los tratamientos crónicos de glaucoma. Sabemos que los análogos de la prostaglandina hacen cambios estructurales de la esclera, aumenta la permeabilidad de la esclera, el drenaje y todo eso hace que la tensión ocular baje. El problema es que la tensión ocular que yo estoy tomando puede estar artefactada y pienso que es por el análogo de la prostaglandina y no, es porque se ha modificado la biomecánica de la córnea. Y en este estudio también de Cynthia Roberts, lo que se demuestra es que a medida que van actuando más los análogos de la prostaglandina, va teniendo menos rigidez la córnea, entonces la presión intraocular es más baja. Con lo cual, en definitiva, si yo tengo un paciente tratado crónicamente con prostaglandina y le estoy tomando la tensión con el tonómetro de Goldman, me estoy equivocando.
estoy achacándole un efecto al fármaco que no es otra cosa que un efecto por el cambio de la biomecánica corneal. Por eso hay pacientes que siguen progresando a pesar de tener una presión intraocular dentro de lo normal. Y el tercer punto, y con esto ya voy a terminar, es en la miopía. ¿Qué tiene que ver la biomecánica corneal con la miopía en niños? Bueno, pues la hipótesis del tratamiento con atropina y el control de la miopía, hay tres teorías: la señalización neuroquímica, es decir, el eje retina-coroides, la remodelación de los fibroblastos, la inhibición directa de la síntesis de los glucosaminoglicanos va a modificar esto, o también efectos de inflamación e hipoxia. Lo que está claro es que lo menos probable es el efecto de acomodación y desenfoque. Eso se ha visto que realmente no es lo que justifica esto. Y nosotros hemos hecho un estudio con 109 ojos de 54 niños, en los cuales se han tratado con atropina para intentar el control de la miopía en dosis de 0,01 o en dosis de 0,025, la gran mayoría con la última dosis. Vemos los efectos adversos y el objetivo es control de la miopía. Y les hicimos un estudio de biomecánica corneal a estos niños, sinceramente tampoco sé muy bien por qué. Debíamos estar jugando con el aparato. Entonces, y miramos a ver qué cambia en estos niños con la atropina. Y estudiamos solo dos parámetros, el de Cynthia-Robbins, que es el más importante, el parámetro de rigidez, que sabemos que es directamente proporcional a la rigidez de un material o tejido, y el índice de tensión-deformación, que es la capacidad de un material elástico a resistir la presión, es decir, cuánto tengo que empujar y qué resistencia tiene esa estructura. Y eso también es directamente proporcional a la rigidez de un tejido. ¿Y qué nos encontramos? Pues que en el SPA1 estos niños de unos valores basales a los 6 meses empieza a subir el factor de rigidez de Cynthia-Roberts y a los 12 meses se te mantienen estables y se mantienen en valores similares a los adultos. Es decir, estamos endureciendo ese ojo y posiblemente eso frene. Cuando hacemos el aumento el índice de tensión de formación, vemos que también hay un aumento significativo, de 0,94 a los 6 meses para 0,98 y se mantiene. Y otra vez, valores similares a los adultos para este índice de tensión. Estábamos hablando de niños entre 6 y 12 años, o sea, niños. ¿Cuáles son las conclusiones? Que en los pacientes de nuestra muestra se observa un aumento de la rigidez corneal a los 6 meses de tratamiento que se mantiene constante durante un año, que este aumento de rigidez corneal podría ser o es un marcador del endurecimiento escleral por la remodelación de la matriz extracelular, y eso lo hace la atropina, y el remodelado escleral es uno de los mecanismos fisiopatológicos que existía. Es decir, no solamente me sirve para diagnóstico, sino me sirve para entender qué es lo que pasa cuando yo a un niño le estoy controlando la miopía con un fármaco, que creo que es el fármaco, que creo que es la acomodación, el desenfoque, y lo único que estoy haciendo es un ojo más duro, con lo cual la distensión escleral y el eje anteroposterior del ojo no va a crecer o se va a estabilizar, que es lo que en definitiva queremos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues lo que ha cambiado es que de un aparato para tesis doctorales e investigación, tenemos un aparato que yo creo que en estos momentos es una herramienta imprescindible si queremos saber la alteración morfológica de la córnea, la detección precoz del queratocono subclínico, mejorar nuestros resultados refractivos. Si me dedico a glaucoma, es la única manera que tengo de saber la tensión ocular real que tiene el paciente y para poder hacer un diagnóstico y seguimiento efectivo de glaucoma. Y también para el control de miopía en niños, y pongo puntos suspensivos porque posiblemente a medida que conozcamos más esto tendrá más utilidad. Y he puesto que es de aplicación transversal porque este aparato a mí me recuerda a la OCT. La OCT cuando llegó a nuestra consulta era para los retinólogos y ahora lo utilizan los pediatras para estudiar la coroide de los niños, y este es un aparato que lo trajimos para estudio de córnea y lo están utilizando los de glaucoma, lo están utilizando los pediátricos o los de oftalmología pediátrica, es decir, es un equipo que se está convirtiendo en imprescindible dentro de la batería de pruebas. Y esto es lo que le quería contar.